Y vamos a continuar estudiando este tema que hoy en día está sobre el tapete en los medios de comunicación, en las redes, en YouTube. Todo el mundo está hablando de los archivos desclasificados de ovnis, de FANIS, bueno, todo lo que tiene que ver con extraterrestres, ¿no? Que se decía mucho antes, se utilizaba el término los marcianos. Bueno, los marcianos solo aplica para el planeta Marte. Ahora se habla directamente de extraterrestres. Ya dijimos lo que eran y vamos a ver un poco de antecedente histórico y bíblico respecto a estos temas. Una de las cosas por las cuales el Señor me movió a hablar de este tema desde la perspectiva bíblica y de que todo lo que puedan llegar a revelar, que están diciendo que, bueno, preparen a la congregación, a las iglesias, a los fieles en todo el mundo, porque lo que se va a revelar va a sacudir la fe. No hay nada que pueda sacudir nuestra fe. El apóstol Pablo dijo que ninguna cosa de esta tierra, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada del cielo, tampoco podía movernos y apartarnos del amor de Cristo. Y además la Biblia tiene respuesta y ya habla de esto hace milenios, habla de estos temas. Lo último que estudiamos el miércoles pasado fue esa curiosidad del ser humano por husmear en el espacio, pero también esa ambición de poder establecer morada en otros planetas. Y veíamos, lo último que leímos fue el Salmo 115, versículo 16, donde el Señor deja establecido claramente que los cielos en plural, ya explicamos esto en otras clases, los cielos le pertenecen al Señor y que a los hombres le ha dado la tierra. Punto. Ese es lo que Dios ha determinado y que el hombre jamás va a poder alterar. Y las veces que quiera romper con esta regla va a fracasar. Ahora, mucho se habla también de esos dioses que algunas civilizaciones antiguas adoraron y que han dejado estatuas, monumentos, pinturas y demás de seres a semejanza de reptiles, de serpientes, de dragones, seres con la cabeza estirada y como los sombreros de la Scotland Yard, la policía de Inglaterra. Y muchos dicen, esos eran extraterrestres. Y hasta se habla de alienígenas ancestrales, que son los que trajeron la vida a la tierra, y bla, 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 ¿no? Yo digo que qué necedad del ser humano, ese interés por contradecir la palabra de Dios todo el tiempo, un libro que tiene, aunque lo quieran ocultar o no lo quieran mencionar, tiene tantas pruebas científicas, históricas, bibliográficas, que respaldan lo que la palabra de Dios dice. Arqueológicas, ni hablar de la arqueología, pero apoyan su fe y su creencia en algunas cosas que no llegan a ser ni siquiera teorías, son hipótesis. Son los alienígenas ancestrales. Por ejemplo, es muy conocido en México, por ejemplo, Quetzalcóatl, después Kukulcán, Long, Nuwa, Fuji, etcétera, etcétera. Muchos de ellos tenían apariencia de serpientes, de dragones. Quetzalcóatl era la serpiente emplumada y demás, ¿no? Y la respuesta es sencilla. Supuestamente lo que queda registrado, lo que se habla de esos supuestos dioses que se le presentaron y se le manifestaron a esas civilizaciones, algunas de las cuales desaparecieron de un día para el otro sin haber una explicación lógica para ello. Hacían sacrificios humanos, pedían sacrificios humanos, lo cual ya podemos darnos cuenta de qué lado viene. Eran lisa y llanamente demonios. Eran demonios. No eran ni dioses, ni alienígenas ancestrales, ni nada por el estilo. Eran demonios.
Y nos podemos preguntar, ¿será cierto que se manifestaron visiblemente a los hombres? ¿Será probable, posible que tomaron alguna forma corpórea? Cuando sabemos que los ángeles, tanto los ángeles de Dios como ángeles caídos, son seres espirituales. Y lo más probable es que sí, por no decir casi seguramente que sí. Porque si bien los ángeles son seres espirituales, pero también se mueven en el ámbito físico, también tienen incidencia en lo físico y también pueden tomar forma corpórea. Y hay antecedentes bíblicos de esto que estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, Génesis capítulo 6, versículos 1 al 8, lo vamos a leer. Génesis capítulo 6. Es la primera vez donde hay una evidencia de una mezcla extraña que luego la mitología greco-romana lo explica o lo grafica, lo ilustra, explicando el cruce, la mezcla entre dioses y humanos, y que de allí salieron los semidioses, que eran la mezcla entre dioses y humanos. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En Génesis capítulo 6, versículos 1 al 8, dice: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Ya vamos a hablar un poquito de esto también. Al unirse los hijos de Dios con las hijas, y acá encontramos un término más interesante, con las hijas de los seres humanos, y tener hijos con ellos, nacieron gigantes, que fueron los poderosos guerreros de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces el Señor dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos hecho. Pero Noé contaba con el favor de Dios. Noé no había caído, ni él ni su familia, en toda esta tendencia perversa y pecaminosa. Cuando Jesús habla en el Nuevo Testamento y dice que los últimos tiempos serían como los días de Noé, hay que estudiar minuciosamente todas las características de los días de Noé. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, hay alguna mención acerca de que estaban en sus vidas, embuidos en sus rutinas, en sus cosas, y no escucharon la advertencia, la palabra de Dios, porque Dios siempre advirtió, siempre habló, y hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, ¿sí? Pero eso es solo una parte. La otra parte, tenemos que observar esto. Los últimos tiempos van a tener semejanza en el nivel de pecado, el nivel de perversión, el nivel de desinterés por las cosas de Dios, la falsa espiritualidad, todo lo que estamos viendo en este tiempo, y el nivel de desinterés por las cosas de Dios, no es solamente en el mundo, sino dentro de las iglesias. Pero también hay una cuestión, un detalle muy importante. Hoy en día se está navegando hacia lo que es el transhumanismo. Un ser humano alterado, según el sistema, mejorado, con tecnología de inteligencia artificial, un ser humano, medio androide,
que ya Hollywood lo viene anunciando hace décadas, con muchas películas, como una de ellas Robocop, por ejemplo, por poner un ejemplo. Hollywood no es que son profetas, Hollywood es parte de la élite mundial y ellos van anunciando lo que van a hacer, ¿sí? No voy a explayarme en eso esta noche porque hemos hablado mucho de eso. Pero vamos a examinar el texto bíblico. ¿Por qué pastor está hablando del transhumanismo? De un ADN humano alterado. Porque tenemos que estudiar este texto bíblico que ha sido tomado muchas veces como los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y se ha interpretado como que los que eran justos tuvieron matrimonios mixtos con mujeres pecadoras, lo cual está bastante lejos de ser una buena interpretación, porque cuando vamos al hebreo original, los hijos de Dios, ese término, los hijos de Dios en plural, los Beneha Elohim, ese mismo término que es en singular es Ben Elohim, hijos de Dios, es el que utiliza Job. Job capítulo 1 versículo 6, cuando habla de los ángeles que se presentaron delante de Dios y entre los cuales se presentaba Satanás también. Recordemos que antes de la muerte de Cristo, antes de la muerte y resurrección de Cristo, Satanás podía presentarse todavía delante de Dios, a pesar de que había sido echado del cielo, pero se presentaba. Después de la muerte de Cristo, Satanás fue echado definitivamente. Hoy no se puede presentar nunca más en el tercer cielo. Y esto lo estudiamos con la palabra también, en detalle. No son opiniones, sino que es la Biblia, es el texto bíblico. Hoy ya no se puede presentar, pero en ese tiempo todavía sí. Podía presentarse a acusar, como lo hizo con Job, como lo hizo con el sumo sacerdote Josué. Y es este término hebreo, los Bene Ha-Elohim, los hijos de Dios, haciendo referencia no a creyentes, no a justos, sino a ángeles. Pero luego, en esta versión, la versión NBI, no sé cómo está en la 60, pero en la NBI afirma algo más interesante, que dice que las hijas de los seres humanos, acá ya está haciendo una separación, ¿se da cuenta? Las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Ya que estoy en este pasaje, no puedo pasar de largo sin explicar esto. Porque hay dos interpretaciones de que a partir de allí correrían 120 años y vendría el diluvio. Hasta se hicieron canciones, cantábamos en la escuelita cuando éramos chicos, 120 años predicó Noé. Lo cual no estoy muy seguro de que esa interpretación sea correcta, por algo que el texto bíblico dice más adelante, que si tenemos tiempo lo vamos a ver. La otra interpretación es que la vida del ser humano se iba a cortar. El ser humano vivía 500, 600, 960 años como Matusalén. Por eso cuando alguien hace referencia a algo muy antiguo, muy viejo, es del año de Matusalén, o como Matusalén, porque fue el hombre que más vivió en la historia de la humanidad. Luego no se repitió nunca más. Ahora, después del diluvio, vamos a ver que hubo gente que vivió más de 120 años. Y algunos dicen, no es cierto, esa interpretación no es buena porque se vivió más de 120 años. Sí, pero fue en descenso. No siempre los cambios son drásticos. En la historia sucede lo mismo. No siempre los cambios son drásticos de hoy a mañana, sino que empieza a cambiar y hay un tiempo de transición en las cosas. En las etapas históricas pasó lo mismo. No es que, termina este tiempo, empieza esta etapa y de acá no queda, no, siempre queda algo de esto y hay una transición hasta que va mutando a esto otro.
Porque después cuando continuamos estudiando la Biblia, los personajes bíblicos, y vemos que la edad del hombre efectivamente se acortó. Y ya el salmo escrito por Moisés, no David, anterior a David, Moisés, dice que la edad del hombre normalmente es hasta 70 años, los más robustos hasta 80. Y tampoco esto es una regla inaludible, es un promedio. Tenemos que entender eso. Pero ya vemos que la edad del hombre se acortó. ¿Por qué digo que es bastante difícil que se refiera a que Noé predicó 120 años y vino el diluvio? Yo le voy a leer un par de versículos clave. Por ejemplo, el capítulo 7 de Génesis, donde estamos. Capítulo 7. Perdón, primero vamos a leer ahí en el capítulo 5, versículo 32, que es el último versículo del capítulo 5. ¿Sí? Preste atención. Noé ya había cumplido 500 años, cuando tuvo a sus hijos Sem, Cam y Jafet. Ya había cumplido 500, no especifica la Biblia si es 510, 520, 501, de 500 en adelante. Vamos a hacer un poquito de matemáticas, ¿sí? Ya tuvo sus 3 hijos desde los 500 años en adelante. Bueno, ahora sí vamos al capítulo 7. Versículo 6. Tenía Noé, ¿cuántos años? 600 años cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. De 500 a 600 es fácil la cuenta. ¿Cuántos años transcurren? Pero si a eso, si quiere usted, hasta le puede descontar, a partir de los 500 tuvo los 3 hijos. No los tuvo a los 3 juntos. Póngale que los tuvo a los 520, son 80 años. Si los tuvo a los 530, son 70 años transcurridos. Y en el capítulo 8, versículo 13, dice: Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. O sea que, pasados los 500 años, vino la orden de Dios de construir el arca y el anuncio de que se venía un diluvio. Ya habían pasado los 500 años. No nos da 120 años. ¿Se da cuenta por qué yo creo que es una interpretación errónea de que Noé predicó 120 años? No dan los números. No por mi interpretación, lo que estoy leyendo acá y lo que usted está leyendo en su Biblia. No hay 120 años, hay menos, de hecho hay menos de 100. ¿Sí? ¿Cuánto duraron las aguas del diluvio? 1 año y creo que 1 año y 10 días aproximadamente. Porque 40 días y 40 noches llovió. Eso es lo que duró la lluvia y la ruptura de todas las fuentes de aguas del planeta. Pero las aguas duraron más de 1 año sobre la tierra. Por eso me gusta dejar de lado los mitos y ver qué es lo que dice la Biblia respecto a las cosas. Bueno, no es algo sumamente importante, nadie se va a ir al infierno por creer que Noé predicó 120 años. Usted me entiende, ¿no? Pero sí me gusta dejar un poquito de lado lo que se creyó o lo que al voleo se leyó alguna vez y se hicieron canciones y prédicas al respecto y realmente ajustarme un poquito más a lo que dice la Biblia. No pasaron 120 años, así que lo más probable, altamente probable, y lo aclaré porque está en el texto que leemos y que tiene que ver con el tema de esta noche, es que lo que Dios está diciendo es que iba a reducir la edad del hombre porque había tanta maldad en la humanidad que el Señor dijo: yo no voy a estar aguantando un Hitler 900 años.
Imagínense los venezolanos aguantando un Maduro 800 años. Eso es lo que el Señor dijo. Eso es lo que el Señor dijo. Yo voy a acortar la vida del hombre. Pero cuando está hablando aquí, los hijos de Dios, los Benejá Elohim, eran ángeles caídos que tuvieron relaciones con mujeres. Y podemos ir al Nuevo Testamento cuando los saduceos le hacen una pregunta a Jesús para tentarlo, porque los saduceos no creían en la resurrección. Y Jesús le dice, ustedes erran porque ignoran las Escrituras, porque en el cielo serán como ángeles. Entonces, de ahí se desprende el decir, estos no pudieron haber sido ángeles porque tuvieron relaciones. Fueron ángeles que abandonaron su diseño original. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando usted lee la carta de Judas, que tiene un solo capítulo, usted va a ver que son los que abandonaron su habitación, su condición. Son ángeles caídos que se pervirtieron, que rompieron las reglas y las leyes que Dios estableció. ¿Y cuál fue el deseo que tuvieron esos ángeles caídos con las mujeres? No fue un deseo sexual. Cuando estudiamos minuciosamente la palabra, las profecías, ya Génesis 3:15, el Señor había revelado que iba a venir el Mesías y que el Mesías iba a nacer de mujer, así que Satanás sabía que el Mesías iba a venir a través de la raza humana, porque el apóstol Pablo enseña que para que su trabajo, su sacrificio de redención tuviera valor delante de Dios, tenía que participar Jesucristo de la misma naturaleza de aquellos a los cuales venía a salvar. Si no, no tenía valor. Dios es justo y aun cuando se trata de su propio Hijo Jesucristo, que es Dios, Dios hace respetar lo que es justo. Entonces, para que el sacrificio de Jesucristo tenga valor, Él tiene que pasar las tentaciones que pasan aquellos que van a ser redimidos. Él tiene que pasar los sufrimientos que pasan aquellos que van a ser redimidos. Él tiene que pasar las mismas necesidades que pasan aquellos que van a ser redimidos. Si no, no sirve. Por eso Jesucristo, cuando en la cruz le dieron un analgésico que se usaba en esa época, Él no lo bebió. Porque Él tenía que sentir en carne propia todo el dolor de la cruz. Él fue fuerte, Él fue honesto, Él fue íntegro en ese sacrificio, Él tenía que sentir todo. Recién después de haber exclamado que estaba consumada la obra, Él tomó lo que le dieron. Él tenía que participar. Y Satanás y sus ángeles caídos, ¿qué pensaron? Si el Mesías va a venir de la raza humana, vamos a pervertir el ADN humano. Vamos a pervertir la naturaleza humana. Hermanos, de un matrimonio mixto, de un creyente con un mundano, no nace un nefilim. Porque el término, y voy a ver también el término, versículo 4, al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos, yo creo que ahí más claro, échele agua, ¿no? No está hablando de que son la raza humana ambos, sino que está hablando de los Benejá Elohim con las hijas de los humanos y tener hijos con ellos, nacieron los gigantes. El término en hebreo es nefilim. Nefilim, ¿qué significa? Caídos. No está hablando de matrimonios entre creyentes y no creyentes, porque puede haber matrimonios entre creyentes y no creyentes. Cuando uno ya conoce al Señor es algo fuera de la voluntad de Dios. Sabemos que trae problemas, pero Dios es tan misericordioso que sus hijos, mire, la Biblia tiene respuesta para todo. Pablo enseña a los corintios que sus hijos son santificados por aquella persona que cree en el Señor en el matrimonio. Y no necesariamente sus hijos son malditos porque es un matrimonio mixto y salen mutantes. No, es una barbaridad si afirmamos tal cosa.
Acá pasó otra cosa. Hubo ángeles caídos que tomaron forma corpórea, tuvieron relaciones y el deseo que tuvieron de las mujeres fue el deseo de pervertir la raza humana y fue el deseo de ocupar cuerpos humanos. ¿Qué pasa hoy con las posesiones demoníacas? ¿Qué le dijeron los demonios a Jesús en Gadara? No nos mandes al abismo. Ellos estaban pidiéndole a Jesús, danos cuerpos para meternos adentro, para ocupar, para poseer. Y el Señor los mandó a los cerdos. Es ese mismo deseo que tuvieron. Tenemos que ocupar cuerpos y tenemos que torcer el ADN humano. El plan satánico es que toda la humanidad fuera alterada. Dios no lo permitió. Dios sabe hasta dónde permite. Nunca el diablo va a poder alterar los planes de Dios. Usted tiene que tener fe y tiene que tener confianza que el diablo puede meter la cola en un montón de cosas, pero lo que Dios ha determinado, el que sigue mandando en el universo, no en la tierra, en el universo, en los 3 cielos, es Dios. El Dios en el cual usted depositó su fe es el que sigue al mando. Las cosas no se le fueron de las manos. Dios supo qué permitir y qué no permitir. Entonces el Señor dijo, voy a eliminar toda esta corrupción que hay en la tierra. Dicen incluso arqueólogos que los gigantes, usted ve a Goliat cuando se enfrenta a David, algo de entre 3, 4 metros tenía. No me gustaría agarrarme a los sopapos con alguien de 4 metros, ¿no? Pero los gigantes de esa época medían hasta más de 20 metros. Empezaban a comerse a los humanos. Se volvieron caníbales. Era una perversión monstruosa la que había invadido la tierra con la población que ya existía en ese tiempo. Y el Señor dijo, tengo que borrar esto desde cero. Muchos dicen el diluvio fue solamente regional y otros creen que el diluvio fue universal. Yo creo por muchas evidencias que el diluvio fue universal. Todas esas cosas, esos terrenos similares que vemos, nosotros tenemos acá en San Luis, que de paso, entre paréntesis, el que no la conoce, le recomiendo que algún día vaya y conozca la Sierra de las Quijadas. Es un parque nacional. La Sierra de las Quijadas no son sierras, montañas, elevaciones, son depresiones. Es un lugar maravilloso. Trate de no ir en pleno verano porque hace mucho calor. Tenemos lugares como el Bajo San Julián, tenemos lugares como yendo para la Patagonia, eso que está al costado de la Ruta 3, que es una depresión también. Bueno, no recuerdo el lugar ahora, que es un parque también. Tenemos, ese es el Bajo San Julián. Claro, el Bajo San Julián es el de la Patagonia. Tenemos el Talampaya, acá en La Rioja. Y en diversos lugares del mundo hay sitios similares donde evidentemente hubo agua. Recuerdo que hace años atrás, cuando fuimos a conocer el Talampaya y el guía estaba hablando y estaba mandando fruta de lo lindo en esa parte, ¿no? Porque esto fue que es la acumulación de millones de años, los sedimentos de la tierra. Y alguien de los que estaba con nosotros ahí, que no era creyente, pero dijo, no nos chamullen, acá hubo agua. De hecho, hubo geólogos que investigaron y viajaron por todo el mundo viendo los diferentes lugares, ni hablar el Cañón del Colorado en Estados Unidos, un lugar maravilloso y enorme. Y todos llegaron a la conclusión de que esa acumulación de diferentes capas de sedimento fue ocasionada por agua, no por millones y millones de años. Y ellos mismos le plantearon y le cuestionaron a los otros científicos por qué están investigando con un solo método científico cuando hay un abanico. Esto no es ciencia verdadera, y lo acallaron porque quieren contradecir lo que dice la palabra. Hermanos, el diluvio fue universal, o fue en toda la tierra, no solo en la región donde vivían los seres humanos, en la región de Noé. Toda la tierra fue llena, inundada por el agua.
y quedó evidencia arqueológica, aunque lo quieran ocultar. Y no lo digo yo, no es opinión, repito, hay geólogos, hay científicos que dijeron, esto es producto del diluvio, lo que dice la Biblia. Bien, nacieron los gigantes y algunos, acá viene la otra pregunta, ¿por qué después del diluvio hubo gigantes otra vez? ¿Por qué hubo gigantes? Yo escuché se los voy a contar porque estamos estudiando y hay que tirar en la mesa incluso las teorías y las corrientes teológicas. Escuché un predicador que dijo, porque los gigantes murieron, pero como lo que ocupaban... Sí, por favor silencio los niños por allá, porque la gente que está atrás va a querer escuchar. Traten de estar tranquilitos, en silencio. Los gigantes murieron, pero como eran demonios lo que ocupaban sus vidas, esos demonios, los demonios no mueren. Pasaron a generaciones posteriores al diluvio. No sé, no voy a decir, no, esto no es así, pero yo le voy a decir mi opinión. Mi opinión es que esos ángeles caídos volvieron a ser de las suyas después del diluvio. Piense, si hubo manifestaciones físicas a los pueblos originarios y dejaron prueba de ello, de que tuvieron manifestaciones de seres con la cabeza alargada, con forma de serpiente, con forma de dragón, lo que quiere decir es que volvieron a meter sus garras en la humanidad. Por eso volvió a haber gigantes después del diluvio. No nos olvidemos que la segunda generación que desciende del arca, estoy hablando de los hijos de Noé, ya uno apenas pisó la tierra, al poco tiempo se la mandó. ¿Quién fue? ¿Quién se acuerda de quién fue? Cam. ¿De quién fue padre Cam? Uno muy conocido, Canaán. Y cuando Noé da una palabra profética a sus hijos, ya está profetizando y a su hijo Cam le dice, maldito sea Canaán. Por eso hay que estudiar el Antiguo Testamento, es muy importante, hay mucho dato ahí. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Ya uno de los hijos de Noé ya se la mandó y ya trajo otra vez maldición en la tierra. Y cuando hay humanos con disposición al mal, el diablo se mete. Cuando hay puertas abiertas, que es lo que dice en Eclesiastés, el que le hace puerta al vallado le morderá la serpiente. Cuando la raza humana tiene tendencia hacia el mal y tendencia a darle la espalda a Dios, nada bueno puede venir a la humanidad. Nada bueno. Nada bueno. Y el diablo volvió a encontrar corazones dispuestos al mal y los demonios volvieron a manifestarse. De ahí salen esos supuestos dioses o alienígenas ancestrales, ¿sí? De los cuales estamos hablando y les mencioné algunos. Así que no me extraña para nada, vamos ahora a posicionarnos en el presente, que lo vuelvan a hacer. Se habla que el Área 51, que tienen ahí algunos seres, los más famosos son los reptilianos. ¿Por qué tanta semejanza de reptil, de serpiente, de dragón? Ustedes ya lo saben, ¿no? Pero igual lo vamos a leer en la Biblia. Es muy probable que sea cierto. Algunos dicen se alimentan de humanos y tienen un pacto con gente del alto mando que tienen que alimentarnos. Y bueno, estamos hablando que antes del diluvio comían seres humanos, canibalizaban. ¿Por qué no lo harían ahora? ¿Usted no se da cuenta que hay millones y millones de desaparecidos en todo el mundo? Algunos obviamente son secuestrados por bandas criminales, el tráfico de órganos, la trata de blancas, pero hay una gran cantidad de desaparecidos que no encaja y no está en ninguna de esas tres
o demás áreas de corrupción asquerosa y espantosa que existe en el mundo, de las cuales son los políticos, grandes empresarios, gente famosa, son cómplices, por eso puede existir. La justicia ni hablar, la justicia está embarrada hasta las orejas, peor que la política todavía. Existen porque esa gente está metida, pero no están allí, desaparecen, simplemente desaparecen. Usted cometa una infracción de tránsito, le va a llegar a su casa con la trompa de su vehículo, con la chapa de su patente, y si la foto es cercana, hasta con su cara conduciendo el vehículo, le va a llegar la multa. Pero desaparece un ser humano y no lo pueden encontrar. Veía el otro día un documental de cómo están arruinando países del primer mundo con las mafias, con la delincuencia. Por ejemplo, en Inglaterra, Londres era una ciudad ultra segura, súper segura. Hoy en día se ha plagado de carteristas y hasta ya se están animando y ya en pleno día rompen vidrieras de joyerías, de casas de Rolex, y van en bandadas y roban. Y la policía, que está acostumbrada a una población pacífica, no saben muy bien cómo actuar. Y están robando autos a lo loco. Yo no he visto en Buenos Aires cosas que se ven en Londres. En las partes céntricas, todavía en el centro de Londres, la mayoría de los autos tienen tragavolante, aparte de la alarma y todo, le ponen tragavolante. Y en pleno día, a veces estacionados frente a sus casas, rompen los cristales y les roban. Les tiro un dato nada más. El auto más robado en Inglaterra es el Ford Fiesta, porque roban lo que más hay y quieren repuestos. Y después otros, ¿no? Ahora escuchaba esto, a esto voy. Los meten en containers y los llevan a África, a Marruecos, a diferentes lugares donde los compran. Los meten en containers. Yo digo, no están robando una bolsa de caramelos, son autos, camionetas. ¿Qué pasa en el puerto? Nadie pide una factura, nadie pide remito de vehículos que están cargando en un... Nadie pide la procedencia de esos vehículos. ¿Qué es eso? Corrupción. No es de Argentina nada más la corrupción, está en todo el mundo. Mayor o menor medida, en todo el mundo. Autos sacan, camionetas, celulares, miles de celulares robados por día. Los mandan a China. No nos sorprende nada de esta humanidad caída. No nos sorprende nada. La humanidad está envenenada por el pecado y la paga del pecado es muerte. Y todo esto que está pasando, desaparece gente y no la pueden encontrar. Hay satélites de todos los tamaños y colores en este tiempo. Y no pueden encontrar a seres humanos desaparecidos. Y obviamente, ya de paso le tiro otro dato que usted seguro lo conoce, ahí empieza a haber una excusa para después empezar a implantar un chip por seguridad. Entonces se le implanta un chip a la persona y lo rastreamos y no lo van a poder secuestrar. Todo va camino a eso. Todo va camino al gobierno del anticristo. Así que no me extrañaría que realmente esté pasando esto. No me extrañaría. El libro de Enoc dice que la primer tanda de ángeles caídos le dieron al ser humano revelación de los astros, de los cielos. No tenían telescopio, no sé cómo los mayas conocían las constelaciones, no había telescopios. A las mujeres le dieron el arte del maquillaje. Y esto, por favor, las hermanas que se maquillan no se sientan que son un demonio porque se maquillan. No, es otra cosa, es otra cosa. Y al hombre el arte de la guerra y de manipular el hierro para hacer armas. ¿Cuál es entonces? Vamos a hacer todo un embudo.
el propósito y el accionar de estos seres que son demonios, traer confusión, traer destrucción y alejar al hombre de Dios. El fin y el propósito es el de su jefe, el diablo. Alejar a la humanidad de Dios. Apocalipsis 12:9, vamos a ver que son seres que tomaron la semejanza de su amo. Apocalipsis 12:9. Dice la palabra del Señor: así fue expulsado el gran, ¿qué dice? No dice perro, gato, tortuga, conejo, el gran dragón. Que de paso le cuento, el dragón no es parte de la mitología, los dragones existieron. El libro de Job lo revela. Los dragones existieron, lanzaban fuego por el hocico. Lo dice el libro de Job. No es mitología, no es leyenda, existieron. El gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Y esto, no me quiero desviar del tema, pero está haciendo referencia cuando Cristo murió y resucitó. No fue el primer despido, fue el definitivo, porque habla de que el que engaña al mundo entero. Cuando Satanás fue echado del cielo la primera vez no existía la humanidad. ¿Se da cuenta de ese detalle? No existía la humanidad. Esto está hablando del despido definitivo que Jesús lo anunció en Juan 12, 31 al 33. Pero bien, a lo que quiero apuntar, ahí usted ve la semejanza de Satanás, dragón, serpiente, cómo eran estos seres, reptiles, cómo son esos que dicen que tienen el área 51, los reptilianos. Son demonios, toman la forma de su jefe. Y tienen el mismo propósito, hacer tambalear la fe, alejar a la gente de Dios, engañar y destruir. El diablo, que el Señor lo ilustra como el ladrón, el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. No nos engañemos, ese es el propósito del enemigo. Por más que venga con un buen paquete de regalo, un moñito y adentro está la bomba. El pecado es lo mismo. El pecado, lo dice la Biblia, el pan comido en oculto es más sabroso, pero te lleva a la muerte. Te lleva a la muerte. Es dulce en el primer bocado, pero es veneno para el ser humano. El dragón, la serpiente antigua, esa es la semejanza de estos seres. El Señor me movió a hablar de esto porque yo quiero que si el día de mañana salen con cualquier cosa, informando o en los archivos desclasificados, usted ya tiene respuesta de Dios, usted ya sabe lo que es, usted ya sabe de qué va todo esto, ¿no? El creyente que tiene Biblia en el corazón, no en la casa, en la mesita de luz nada más, en el corazón, en la mente, enseguida, cuando el diablo venga con algún engaño, y aunque sea un anuncio oficial, el Espíritu Santo te va a traer a la mente, acordate de esto. Lo que dijo Jesús, ¿cómo empezamos este estudio? Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y cuando estas cosas pasen, dijo Jesús, acuérdense que yo se los dije. Acuérdense que yo se los anuncié. No nos ha dejado a ciegas el Maestro, todo lo contrario. ¿Qué dicen mucho? Pero dicen que nos van a ayudar. Nos van a entregar tecnología de avanzada. Hay algunos de ellos que son buenos y otros que son malos. Tienen buenas intenciones. Vamos juntos a 2 de Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios. La Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. Discúlpeme que predico con la mano en el bolsillo, no es de canchero, es porque tengo fría la mano.
Dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Y aquí el apóstol Pablo está hablando puntualmente de los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos cristianos. Porque los falsos y los apóstatas no están solamente detrás de los púlpitos, están atrás también. El pueblo cristiano iba a sufrir apostasía, no solo los predicadores. Y cuando hay un predicador apóstata y hay miles que lo apoyan, son apóstatas también. Pero esta palabra no solo aplica a seres humanos que quieren mostrar que son servidores del Señor, pero en realidad son servidores de Satanás, sino que aplica también a estos seres que vienen con, alguno habrá visto ese capítulo de Los Simpson, les traigo paz, les traigo amor, y vienen con otros fines, vienen con otros fines. Ya si quieren venir a hacer tambalear la fe, ya no son buenos, son satánicos. Así que no te sorprendas, ¿qué dice el Espíritu Santo aquí? Si Satanás se disfraza de ángel de luz, no te sorprendas que sus propios ángeles vengan disfrazados de ministros de justicia, de extraterrestres buenos. Está todo en la palabra. Todo está en la palabra del Señor. Miren, una prueba, quiero comentarles algo, porque los investigadores, no solamente hay investigadores escépticos, sino que hay gente que presta atención, que son honestos intelectualmente y prestan atención a todas las pruebas que existen. Hay un investigador, Joseph Jordan, es un ufólogo. UFO es la sigla en inglés de OVNI, es lo mismo pero en inglés, objeto volador no identificado. Los que estudian estos fenómenos se les llama ufólogos, ¿sí? Y él empezó a captar testimonios de gente que supuestamente estaba siendo abducida. ¿Saben lo que es una abducción, no? Que te lleven. Y ayer meditaba y le decía a mi esposa, ¿no te das cuenta que el diablo cochino este es un imitador berreta? Y así como quiere imitar la Trinidad con la bestia, el falso profeta y el dragón, quiere imitar al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo. El tipo quiere imitar, ¿sabes qué? El arrebatamiento. Entonces quiere demostrar a la humanidad, yo también puedo abducir gente y llevármela. Este hombre empezó a recabar testimonios y no fueron 2, no fueron 20, no fueron 100. Escuche esta cifra, 600 casos de personas que atestiguaron y testificaron de que cuando estaban siendo abducidos o vieron esas presencias de supuestos extraterrestres, invocaron el nombre de Jesucristo e inmediatamente desaparecieron o inmediatamente los dejaron libres. 600 casos donde proclamaron el nombre de Cristo y desaparecieron. Los extraterrestres, no los seres humanos. Joseph Jordan fue a hablar con otros ufólogos y le llevó toda esa prueba, todos esos testimonios y dijeron, no queremos mezclar esto con la religión. Y él le dijo, no estamos hablando de religión, tenemos que tener en cuenta todos los testimonios de la gente. Tenemos que poner en la balanza todo, si no es una investigación fraudulenta. Si queremos ocultar estos datos, es fraudulento. Y no lo quisieron tomar en cuenta. Pero más de 600 personas testificaron, atestiguaron, afirmaron que al mencionar y al proclamar el nombre de Cristo, se terminó esa opresión, porque son opresiones espirituales. Romanos 10:13 dice, y hace referencia a la salvación del alma, fundamentalmente
a la vida eterna. Pero ojo que la palabra también aplica a todos los terrenos. El que invocar el nombre de Jesús será salvo. Aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y primero habla de la salvación del alma, pero también el poder de Dios. Así como Él nos ha dado vida eterna, también aquí en la tierra Él nos acompaña, nos bendice, nos provee, tiene cuidado de nosotros. Ese texto también aplica a que hay situaciones de la vida, quizá no necesariamente nos toque que nos quieran abducir, pero situaciones de la vida más normales, invocando, clamando a Jesucristo, creyéndole a Él, obedeciendo su palabra, somos salvos. Somos salvados. Somos salvados. Yo tuve la experiencia al menos 3 veces, el pastor con su familia también, de tener un arma en la cabeza. Y vaya que ahí te acordás Romanos 10:13, aquel que invocar el nombre del Señor, este será salvo. Y no, clamó al Señor, el Señor nos ha librado de gente que tenía humanamente la vida, nuestras vidas, en su dedo, ni siquiera en su mano, en su dedo, en el gatillo. Y el Señor nos ha librado. Hermanos, el nombre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Es una realidad. Gloria a Dios. Estos son los que son denominados encuentros cercanos, que es el nombre de una película, pero tiene que ver con un método de estudio, que después, si tengo tiempo, se lo voy a explicar un poquito mejor. Encuentro cercano del tercer tipo. Cuando es abducción, es encuentro cercano del cuarto tipo. Quien estableció estos niveles de contacto con los extraterrestres estableció 3 niveles. Lo tengo anotado por aquí. Un tal Allen Hynek fue el que inventó los niveles de contacto con extraterrestres. Luego se le añadió 2 más. El primer grado es avistamiento de un ovni o un FANI a corta distancia, ¿sí? El segundo grado es evidencia física, como marcas en el terreno, niveles de radiación, alteraciones de aparatos electrónicos. Eso sería el segundo nivel, el segundo tipo. Por ejemplo, como se cree que son las líneas de Nazca, ¿no? En Perú. El encuentro del tercer tipo o en tercer grado es observación directa de seres extraterrestres. Steven Spielberg, quien creo que ya se estrenó la película Día de la Revelación, en el año 77 dirigió la película Encuentro cercano del tercer tipo. Se refiere a esto, al método de Allen Hynek. Del cuarto tipo, de cuarto grado, es interacción invasiva, abducciones, experimentos y pruebas realizadas en seres humanos en el interior de una supuesta nave espacial. Y del quinto tipo, del quinto grado, es comunicación consciente y voluntaria iniciada por humanos, interacción mutua y pacífica con estos seres. Bueno, sí. Sí, sí, ellos dicen que supuestamente algunos ya están como con apariencia humana, ocupando puestos de autoridad y de poder. ¿Qué sé yo? O van tirando ese discurso. Porque quiero refrescar un poquito el por qué están naturalizando el tema de las abducciones y desapariciones y demás. Sea o no fuera cierto, ¿por qué están haciendo un refresh de todo esto? Porque cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada, ellos tienen que justificar la desaparición de millones de personas en todo el planeta. ¿Mm? Sí, sí, Flavio. Sí,
Sí, sí, siempre se fue anunciando eso. Sí, sí, sí. Ahora, así como los ángeles caídos pueden tomar forma corpórea para engañar, ¿sí? Porque el propósito es ese, también los ángeles de Dios pueden tomar forma corpórea y pueden hacerse visibles. Jesucristo tomó forma corpórea o se hizo visible en el Antiguo Testamento cuando habla de el ángel del Señor, habla de Cristo. Vemos a hombres que vieron a el ángel del Señor y ¿qué dijeron? He visto a Dios y no he muerto. No era un ángel común. Jacob luchó con un ángel en su regreso a la tierra. Ese ángel no era un ángel común, era Cristo. Porque le dijo, bendíceme, no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Sí? Ahí voy. Si vamos, y quiero que lo anoten, no lo vamos a leer entero, pero quizá algún versículo clave, lo que está diciendo el pastor Carlos. Abraham tuvo un encuentro, Abraham fue un privilegiado, tuvo encuentros visibles, tangibles, con el Hijo y con el Padre, con Jehová, Dios Padre. Sí, que Dios Padre se tomó forma corpórea. Fue, justamente iba a decir eso, la única vez que yo encuentro en la Biblia, puede que se me haya pasado algún detalle, la voy estudiando la palabra, pero la única vez que yo encontré que el Padre pisó la tierra, tomó cuerpo humano, comió y todo, fue esa vez, con Abraham. ¿Y Jesús cuándo? ¿Quién fue? ¿Quién personificó? Aquel que se encontró con Abraham. Melquisedec. Melquisedec no era un hombre cualquiera y no era un sacerdote cualquiera, era Cristo. Porque no tiene genealogía, no tiene padre, ni madre, ni descendencia. Melquisedec era Cristo. Y lo que le dice el Padre a Jesucristo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no el orden de Leví. Se cambió el sacerdocio al sacerdocio de Judá, el orden de Melquisedec, Cristo. Nosotros somos sacerdotes de Cristo. Bueno, algunos hay acá. Otros la están pensando. Lo voy a decir de vuelta, le doy otra oportunidad. Somos sacerdotes de Cristo. Amén. No tenga miedo, no tenga miedo. Somos sacerdotes de Cristo. Que el Señor nos ayude a ejercer bien nuestro sacerdocio. Génesis capítulos 18 y 19 completo. Anótelo para leerlo tranquilo en su casa, pero vamos a ver algún versículo clave por ahí, que está muy bueno verlo. Capítulos 18 y 19, completos. Ahí lo vamos a ver por única vez al Padre tomando forma corpórea. A Cristo lo vamos a ver muchas veces en el Antiguo Testamento, pero ahí al Padre lo vamos a ver por única vez. ¿Por qué fue la única vez que bajó? Y yo creo yo, y por ahí usted va a estar de acuerdo en esto, el grado de afinidad que tenía con Abraham, porque dijo, es mi amigo, es mi amigo. ¿Cómo le voy a ocultar lo que pienso hacer? Y yo digo, ¿no? En mi condición y en nuestra condición humana, ¿qué nos tiene que dar explicaciones el Señor a nosotros de lo que va a hacer? ¿Quiénes somos nosotros? Pero eso es para que entendamos el grado de amor, de consideración que Dios tiene por nosotros y qué bueno que es ser amigos de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser amigos. Él es nuestro amigo, eso está, pero lo sabemos, pero nosotros ser buenos amigos de Él. Nunca vamos a ser tan perfectos como Él, pero acercarnos cada vez más a Dios. Ser amigo de Dios es la comunión íntima del Señor, es con los santos. Amén. ¿Quería decir algo, pastor? Jesús dijo, exacto, no los llamaré más siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero los amigos sí se comunican las cosas. Ahora, la pregunta que yo le he hecho muchas veces, ¿dejamos de ser siervos de Dios? No.
No dejamos de ser siervos de Dios. Pero ya no somos solamente siervos. Ahora ya no estamos en la condición de trabajo para el Señor porque Él es mi jefe. No, trabajo con mi amigo y para mi amigo. ¿Sí? Ya no estamos en el living, el Señor ya nos abrió la puerta de la cocina, ya nos mostró los aposentos, el Señor ya nos llevó y nos elevó a amigos. Seguimos siendo siervos porque también el apóstol dijo, conózcanos los hombres como siervos de Dios. No dejamos de servir al Señor, pero no con la mentalidad del hermano mayor del hijo pródigo, que tenía mentalidad de jornalero, sino con una mentalidad de amigos y de hijos, y de herederos y coherederos con Cristo. Por eso es que Dios tomó forma corpórea, el Padre, para ir a hablar con Abraham. El capítulo 18 de Génesis, no lo vamos a leer todo, pero algunos versículos clave vamos a ver. El versículo 1 dice, el Señor se apareció a Abraham junto al bosque de encinas de Mamre, o el encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña a la hora más calurosa del día. Esos calores de allá, del desierto, de 50, 55 grados, sin aire acondicionado y sin ventilador. Y Abraham alzó la vista y vio a, ¿cuántos hombres? 3 hombres de pie cerca de él, y al verlos corrió desde la entrada de la tienda a saludarlos, y postrándose en tierra dijo, mi señor, si este servidor cuenta con su favor, le ruego que no pase largo. Los invita. Va corriendo a su esposa, le dice, ponete a preparar unos panes, va a donde están los animales, le dice a sus siervos, preparen este animalito, el mejor, el más gordo, el más rico. Vamos, tengo que invitar a comer a esta gente. Preparan pan casero, preparan mantequilla, preparan el cordero asado y comen y charlan los 3. Ahí Dios tiene una charla y Abraham negocia, busca la misericordia, porque iban a anunciar 2 cosas, el nacimiento de Isaac y la destrucción de Sodoma y Gomorra, Zoar, Zeboín, todas esas ciudades de la llanura, del valle. Y Abraham sabe que ahí está su sobrino y su familia. Dice, Señor, si hubiera 50 justos. Abraham ya sabía de entrada que no eran 50 los justos, eran muchos menos. Y si hubiera 30, y si hubiera 10, y empieza a bajar el número. Y Dios le dice, tendría misericordia, aun si hubiera poquitos justos. Pero ahí hay una revelación que el Espíritu Santo nos muestra del arrebatamiento de la iglesia, porque eran tan poquitos los justos que no se salva la ciudad, sino que Dios los saca a los justos antes de traer destrucción. ¿Y qué le dicen los ángeles? A Lot, a su esposa, le dice, y a sus hijas, salgan de acá y corran, porque hasta que ustedes no se vayan de acá, yo no puedo derramar los juicios. No pueden caer el juicio, no puede caer la destrucción hasta que ustedes no sean quitados de aquí. Y corran y no miren para atrás. Esa es una figura del arrebatamiento. Porque sabemos que los salvos en todo lo que es la población mundial vamos a ser poquitos. No temáis, manada pequeña. La Biblia habla de remanente. Pero el Señor no va a traer los juicios que están determinados hasta que su iglesia fiel no sea arrebatada. 3 hombres. Abraham se queda hablando con Dios y cuando leemos en el capítulo 18, el versículo 22 dice, 2 de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Ahí está, los 3 hombres, 2 eran ángeles, 1 era Jehová, y comió con Abraham. Ven que dice la Biblia que Dios es espíritu, pero Él tiene la autoridad de operar en la dimensión material también y de tomar un cuerpo cuando Él quiere, porque Él es el hacedor de todas las cosas y le da a sus ángeles esa capacidad. Y los ángeles que cayeron utilizaron esa capacidad, pero para el mal, de tomar forma corpórea.
El capítulo 19, versículo 1 dice, caía la tarde cuando los dos ángeles, ahí vemos que eran ángeles, llegaron a Sodoma. Y Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, y al verlos se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Bueno, dos ángeles. Jehová se queda en el capítulo 18 hablando con Abraham. Ahí vemos que la visita fueron en cuerpos tangibles, visibles, y que comieron con él. Así que eso nos da uno de los antecedentes o de las pruebas de que los seres celestiales también tienen capacidad de tomar cuerpos físicos. Y voy a terminar con esto. ¿Cómo saber? Porque ahora está todo muy lindo, pero alguno puede pensar, y pastor, ¿y qué pasa si a mí se me presenta uno? Por eso yo le estoy haciendo difícil que me abduzcan, ¿eh? Le va a costar mucho levantarme. Acá vemos varios que estamos difíciles de abducir. Pero ¿qué pasa? Fuera de broma, ¿no? Si llegara a haber una manifestación, ¿cómo saber si es un ángel que viene de Dios? Lot los supo reconocer, sí, los reconoció, porque traían mensajes de Dios. Y hay una condición fundamental, quiero que usted lo grabe en su corazón: deben glorificar a Jesucristo. Un ángel que viene de Dios debe glorificar a Jesucristo. No puede venir con, tengo una revelación nueva que no está en la Biblia. No pueden venir con, vengo a decirte y a mostrarte que lo que vos creés estabas equivocado. No pueden venir a decir, vengo a traer tecnología. No, no, no. Tienen que glorificar a Cristo. Cuando usted ve el trabajo de los ángeles en la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, vinieron a comunicar mensajes de parte de Dios glorificando a Jesucristo. Cuando se le aparecieron a los pastores que estaban cuidando a la madrugada las ovejas y le anunciaron el nacimiento de Cristo, vinieron de parte de Dios y dieron gloria a Dios. Venimos a traer nuevas que serán de gran gozo para todo el pueblo, para todo el mundo. Hoy nació el Salvador, hoy nació el Mesías que estaban esperando. Vinieron a glorificar. ¿Y qué dijeron? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para todos los hombres. Vinieron a glorificar a Jesucristo. Es una condición ineludible y excluyente. Si alguna vez se presenta un supuesto ángel o un ser extraterrestre y viene con otra cosa que no sea glorificar a Cristo, no es un ángel de Dios. No lo es. Primera de Juan 4. Y usted se puede acordar por ahí, puede pensar en algunas sectas que salieron supuestamente de la revelación de un ángel. No sé cuántos sintieron hablar del ángel Moroni. El supuesto ángel Moroni que supuestamente le vino a traer una revelación a Smith, y de ahí nacen los mormones. Vamos a ver lo que dice la Biblia de eso, de los ángeles que vienen a traer otro evangelio. Tenemos que ser sabios, por eso yo quiero repetir y hacer énfasis, son tiempos donde el conocimiento de la palabra va a ser probado en nosotros. No solo el creer en Dios, que Dios existe, no, el conocimiento de la palabra. Por eso el diablo está atacando lo que es el estudio, el escudriñar las escrituras, porque son las que nos dan luz y nos hacen sabios para salvación, lo dijo Cristo. Lo dijo Cristo. Si no, cualquier sensación puede engañarnos, cualquier viento de doctrina. Hay que tener palabra. Primera de Juan, capítulo 4. Juan, el que corrió más rápido que Pedro, porque era más joven. Capítulo 4, versículos 1 al 3. Queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas, hablando de hombres, pero esto aplica a cualquier espíritu, a cualquier ser.
En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto, esta expresión? Todo el que reconoce que Cristo vino, murió, resucitó, es el Salvador. El que reconoce el ministerio salvífico de Cristo. Eso es lo que está diciendo, el que reconoce que Cristo vino en cuerpo humano. Tiene que reconocer toda la gloria y todo el ministerio de Cristo. ¿Sí? Ha venido en cuerpo humano, es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Y ustedes han oído que éste viene y efectivamente ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Puede haber cosas ocultas por ahí y que pertenecen a todo este sistema que va a llevar al gobierno mundial del anticristo. El tema de los ovnis, de los fanis, de los extraterrestres, tiene que ver con esto. El transhumanismo tiene que ver con esto. Todo nos lleva a lo mismo. ¿Cuál es el único escape? Piense en el arca de Noé. Es Cristo. Él es el único escape. Porque al igual que Sodoma y Gomorra, esta tierra no tiene solución. Ya está determinado que Dios la va a destruir. Dios la va a destruir. No se puede salvar el planeta. Perdónenme los ambientalistas que son, digamos, honestos y tienen buenas intenciones, porque hay muchos que no, que tienen otras cosas. Hay mucha patraña con el tema del ambientalismo. No se salva el planeta, no se va a salvar. El auto eléctrico no va a salvar el planeta. De hecho, va a traer más problemas que otra cosa. El problema del mundo no es, yo lo voy a repetir hasta el cansancio, hasta que no esté más sobre la Tierra, no es el CO2, el problema del planeta, de la Tierra, de la creación, es el pecado. Romanos capítulo 8, hay que leer Romanos capítulo 8. El pecado contaminó la Tierra, no es el CO2. Así que bien. Ustedes saben que va a venir y efectivamente, como dice, creo que es el apóstol Pablo, que dice, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Ya está actuando, ya está trabajando. Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Los Gálatas eran una iglesia, la iglesia de Galacia, que dice, habiendo arrancado, Pablo les reprocha que habiendo arrancado por el Espíritu se van a la carne. No es, yo quiero explicar esto, aprovecho ya que toco un libro y quiero dejar alguna enseñanza. No es que ellos estaban cayendo en pecado, es que se estaban volviendo a la ley. El problema es que ellos habían empezado por el Espíritu y se volvieron al legalismo. Volvieron a la ley mosaica y querían volver otra vez a la circuncisión, a que podés comer esto, no podés comer aquello, esto es inmundo, aquello no. Y Pablo le dice, ¿quién los engañó? ¿Quién los, que dice, oh Gálatas, insensatos? Hay una versión que dice, oh Gálatas, estúpidos. Porque salir de la gracia y volver al legalismo no es sabio, ¿no? Bien, Gálatas 1:8 dice la palabra del Señor, pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias, porque evangelio significa eso, buenas noticias, distintas a las que hemos predicado, que caiga bajo maldición, sea anatema. Estos seres, si vienen a traer, pueden llegar a presentarse y a traer un supuesto escape de la destrucción que va a haber en la tierra y los podemos llevar a otro planeta y los podemos salvar. Son seres malditos. No hay otro escape que no sea Cristo. No es capricho de hombre, es el único medio de salvación. Es Cristo. Y si vienen a predicar otra cosa, otras buenas noticias, otro evangelio, sean anatema, es maldito. Aun si un ángel del cielo. Vamos a suponer que es verdad la manifestación que vio Smith. Vio un demonio y creó una secta que supuestamente es parte, una línea del cristianismo, porque hablan de Cristo también, pero trajeron otro evangelio.
es maldito. Son doctrinas de demonios. ¿Se da cuenta cuando dice doctrinas de demonios? En algunos casos, literalmente, doctrinas reveladas por demonios. ¿Sí? También decía que esta técnica y otras que siglo XIX, sí. Sí, para traer confusión. Pero no estamos con esto de la clasificación de los archivos. Tal cual. Confundir a la gente, lo que va a hacer que aparece todo esto para hacer confundir a la gente, hacerla marear de la fe. Tratar de engañar. Y tratar de engañar, si fuera posible, a uno de los escogidos. ¿Sí? Por eso esto, la palabra del Señor, es la espada del Espíritu, es con la que vamos a repeler todo engaño. Y por último, Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. Apocalipsis 19, 9 y 10. Tengo un versículo más, perdón, pero vamos a leer aquí. Apocalipsis 19, 9 y 10 dice: el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Tiene su entrada ya? ¿La tiene? Amén, amén. Por la gracia hemos recibido esa entrada, ¿no? Gracias, Señor. Dichosos, somos bienaventurados. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Esto no es otro evangelio. Y me postré, dice Juan, a sus pies para adorarlo al ángel, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fiel al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Glorificaron a Cristo y esa gloria que erróneamente, por el momento, por quedar estupefacto ante la presencia de un ángel, Juan lo está por adorar y dice, no cometas idolatría, no, adora a Dios, yo soy un siervo igual que vos. Con otras capacidades, dice la Biblia, declara que somos hechos poco menor que los ángeles, o sea que ellos son poco superior que nosotros. Pero ningún ángel va a recibir gloria. Ángeles que vienen de parte de Dios glorifican a Cristo. No hay otra. No hay otra. Y por último, ¿qué son los ángeles y cuál es su función? Hebreos 1:14. Ahora sí, el último pasaje. Hebreos 1:14. Esta carta maravillosa, Hebreos, yo siempre recomiendo, si usted quiere entender el paso del antiguo pacto al nuevo pacto, lea Hebreos, ore al Señor, pídale al Espíritu Santo revelación y lea la carta a los Hebreos, es sustanciosa. Hebreos 1:14 dice la palabra del Señor, ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? ¿Qué son los ángeles? Como dice la versión 60, espíritus ministradores que Dios los envía para ayudarnos a nosotros. Así que cuando estemos en problema, pídale al Señor, Señor, envía a tus ángeles, fortaléceme, guárdame, rodéame con tu presencia, pero los ángeles están al servicio, Dios los ha puesto a tu servicio, a mi servicio. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen al Señor. Por eso el temor de Dios es tan importante. El temor de Dios te garantiza protección, te garantiza una guardia divina. Acampa alrededor de los que le temen, ¿a quién? Al Señor. Y los defiende. Y los defiende. Así que esa es la función de los ángeles de Dios. Yo le voy a invitar un minutito, vamos a orar al Señor y luego le voy a pedir 5 minutitos nada más, vamos a cortar después la transmisión y vamos a dar algunos anuncios que son internos para la iglesia. Vamos a estar de pie y agradecerle a Dios por la revelación de su palabra, por ser nuestro guardador, por tener cuidado de nosotros,
y por los ángeles que Él envía, aunque no lo puedas ver, y alguna vez quizá alguno se hizo visible y no te diste cuenta y creíste que era algún ser humano que te vino a ayudar y quizá era un ángel que Dios envió. Ha pasado. Dios es bueno. Señor, te agradecemos. Gracias por este hermoso culto, por este tiempo donde nos gozamos en la adoración, en la alabanza, donde juntos nos sentamos alrededor del fogón de tu palabra, Señor, y podemos alimentarnos de este pan del cielo, tan importante, tan interesante, tan poderoso, que nos va a librar de cualquier engaño del enemigo, de cualquier engaño de los últimos tiempos, y nos va a ayudar a mantenernos firmes y fieles a ti, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a mis hermanos, mis hermanas que vinieron a este lugar sin importar el frío, pero vinieron a buscar el calor de tu Espíritu Santo y de tu presencia. Bendice sus familias, bendice a los que no pudieron estar porque están pasando por alguna enfermedad, alguna dolencia. Allí en sus hogares les enviamos palabra de bendición y de sanidad. Los bendecimos en el nombre de Jesús. A los que están escuchando y compartiendo este encuentro desde otras ciudades, los bendecimos. Que la presencia gloriosa y poderosa de tu Espíritu Santo invadan cada familia, cada hogar, cada lugar a donde está llegando, Señor, este culto. Señor, mira cada petición, cada necesidad. La ponemos a tus pies. Descansamos en ti. Y te pido, Señor, con tu Espíritu Santo, afírmanos cada día más en la fe. A cada uno de los que estamos aquí, desde el más nuevo hasta el que tiene más antigüedad, todos necesitamos ser afirmados cada día. No dependemos, Señor, de nuestras capacidades, dependemos de tu gracia, solamente de tu gracia. Señor, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has acompañado, nos has ayudado y has prometido: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias te damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te damos la gloria, la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, al que es digno de gloria y honra. Amén. Gracias, Jesús.